Hola, buenas tardes. Bueno, me he presentado esta mañana. Soy Patricia, soy la mamá de Oriol, cofundadora de Alfasac y la mamá que está detrás del blog Comunicándome con Oriol. Y como ya os comenté, pues mi aterrizaje al mundo de la comunicación aumentativa alternativa ha sido por necesidad, no ha sido por vocación. Cuando nos llegó el diagnóstico, con solo 13 meses de edad, de síndrome de Angelman a mi hijo Oriol. Esta fue una de las últimas fotos que yo realmente todavía era ignorante de lo que estaba pasando. No habíamos tenido tiempo ni de preocuparnos cuando nos llega un diagnóstico lleno de 1000 etiquetas de incapacidad de hacer un montón de cosas. Yo me sentía así y yo creo que muchas familias cuando os llega un diagnóstico estáis en el mismo punto, ¿no? De un día para otro el mundo cede a mis pies y me dicen que mi hijo tiene un síndrome que va a tener varias enfermedades asociadas, epilepsia, insomnio, que ya todos lo padecíamos, problemas en la deglución, estreñimiento, que seguramente no hablará, y si habla a lo mejor dirá alguna palabra, que a lo mejor no camina, pero sí que es verdad que aquí sí que me quedó muy grabado en la mente el retraso mental, esas duras palabras. Tenía 13 meses solo, 13 meses. Retraso mental, pero sobrevalorado por esa ausencia de habla, ¿no? Entonces, bueno, vale, no va a hablar, pero va a entender mucho más. Y yo ya desde un principio digo, qué mal, ¿no? O sea, qué mal poder entender y no poder hablar. Se nos abrió una guerra. Estábamos en una batalla con un montón de frentes abiertos y además no sabíamos hacia dónde tirar, ¿no? Porque además se nos había presentado un síndrome en el que dificultad para caminar, enfermedades asociadas, dificultad para hablar, su motricidad, que empiezas a trabajar. ¿Por dónde empiezas? Porque además estás devastado, estás totalmente devastado, ¿no? Durante un año, mientras salíamos del túnel, porque obviamente como familias teníamos que pasar ese luto, ¿no? Del hijo, de ese viaje, ¿no? a Italia, ya habíamos aterrizado en Holanda, teníamos que pasar ese luto, además estábamos intoxicados por el cansancio, por el sueño, por la tristeza, y mientras estábamos en ese túnel que la vida pasaba, Oriol iba avanzando, sobre todo en el tema motor, que es algo que nos preocupa muchísimo a las familias, ¿no? El que camine cuando son pequeños, y te centras mucho en ese tema motor, y casi sin hacer nada empezó a caminar. Y además, todas esas enfermedades asociadas tan graves que tienen los niños con su síndrome, pues por ahora no aparecían. Y eso hizo que yo dije, muy bien, me voy a centrar en algo que me preocupa a mí tantísimo, que es la comunicación. Porque además ya con esa edad yo veía que entendía muchísimo, tenía 2 años y medio, entendía muchísimo, pero sin embargo yo no le había escuchado la voz nunca. Pero es que ni un balbuceo. Digo, esto no puede ser. Si es un niño que puede entender cuando yo le digo no pases de la raya de la cocina para que no se queme, con 2 años y medio, que no va a poder expresar, ¿no? Y no os voy a mentir, o sea, el camino ha sido muy complicado, muy largo y muy cambiante. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí al centro de atención precoz y por fin me asignaron una logopeda, oye, mira que yo he escuchado que estos niños se pueden comunicar con pictogramas. Yo no tenía ni idea de comunicación aumentativa alternativa, yo decía con pictogramas. Es demasiado pronto, es demasiado incapaz. Solo por ese diagnóstico que tenía. A lo mejor no hubiera tenido diagnóstico, pero tenía un diagnóstico ligado a incapacidad, a asumir que no es capaz de aprender. Y yo así, con unas ganas de gritar, porque soy la única que ve que a lo mejor mi hijo sí que es capaz de aprender a algo, ¿no? Como nadie creía en él, yo cogí las riendas, cogí el timón, cogí la dirección del barco. ¿Y cómo? Pues autodidacta, pero tampoco tenía una dirección. Realmente la labor asociativa es maravillosa, pero cuando nos llegó el diagnóstico, pensad, hace 12 años, yo no tenía tampoco ni un smartphone, tenía. Yo ahora lo pienso, digo, ¿cómo ha cambiado todo en 12 años? Es que yo no conocía a familias, estaba la Asociación Síndrome de Angelman, pero no habían grupos de WhatsApp, había Facebook, algo, pero... y además mi referencia de padres mayores, de niños más mayores,
pues obviamente no tenía un ejemplo a seguir, ¿no? Así que, bueno, pues de lo que yo leía, pues imprimía pictogramas, como Uriol los velcros, pues aquello de una carpeta con velcros era un festival de velcros y los desenganchaba y los quitaba, le puse una pizarra imantada en el comedor con imanes y sin ningún tipo de enseñanza Uriol reconocía pictogramas y si quería el chupete me cogía el chupete y me lo traía, ¿no? Mira, cada uno de un tamaño, cada uno de una simbología, algunos eran fotos, los otros pictogramas, ni idea, no tenía dirección. Cuando llegó a la escuela, empezó con 3 años una escuela de educación especial, estábamos en el mismo punto. Yo pensé, qué bien, para mí era tan importante la comunicación que pensé en aquel momento, digo, bueno, pues que vaya a una escuela de educación especial, que al menos allí le van a enseñar a comunicarse. Mi gozo en un pozo. En las escuelas de educación especial, al menos en aquel momento, tú creías que bueno, veías muchos pictogramas, todo está lleno de apoyos visuales, pero pasó 1 año, pasó 2 años y a mi hijo nunca se le implementaba un sistema aumentativo y alternativo de comunicación, ¿no? El primer año vino con 4 pictogramas de 4 canciones, para que escogiera qué canción quería. Y yo, ¿en serio? ¿Esta es la dirección que yo tengo? Por casualidad acabé en un curso de PEX. PEX es un sistema de comunicación de intercambio de imágenes que tiene una estrategia de enseñanza como muy rígida, pero a mí me abrió un mundo de, ostras, por fin alguien me dice con una metodología de qué manera yo puedo enseñar a utilizar a Uriol pictogramas, porque está claro que lo de hablar no era lo suyo y además, pues bueno, el lenguaje de signos, un niño que tiene problemas motores, no era adecuado, ¿no? Para mí se me abrió un mundo de posibilidades, pero es que para mi hijo también. Pero nos pasamos aquí 2 años y medio, 3 años anclados, sí que él era muy feliz, pero mirad qué dificultad. O sea, ahora, para que veáis lo importante que es encontrar un buen profesional que os pueda asesorar, que os pueda evaluar a vuestros hijos o a vuestros alumnos, porque precisamente un niño que tiene problemas motores, el esfuerzo que es comunicarse con una libreta de texto, Uriol, ¿vos? ¿Chocolate? Bueno. Él era súper feliz, me podía pedir el chocolate, él descubrió el poder de pedir cosas y que le hiciéramos caso, se volvió un auténtico pedigüeño. Nos venía a las 4 de la mañana con el tirafrase, quiero chocolate, yogur y cantajuegos, porque él es muy de madrugar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que quedó 2 años y medio en eso, ¿no? Es decir, esa comunicación no iba a mucho más, ¿no? Siempre lo digo, mi madre me va a matar, siempre enseño estos vídeos, son vídeos que estoy en casa, lo siento, tenéis hijos, sabéis lo que hay, ¿no? Siempre está la ropa de por medio, el sofá mal puesto y al final le digo, mira, da igual, si ya los que tenéis hijos sabéis lo que es, pero es verdad que mi madre dice, mamá, pero niña, estos vídeos realmente, bueno, pues es del hogar, ¿vale? Nosotros ahí decíamos, no podemos ir más allá con esto, ¿no? Además era súper incómodo, la libreta se caían los pictogramas, hubo un bebé de por medio, el hermano, para él también era súper divertido desenganchar los velcros. Total, que ahí sí que tuvimos apoyo del cole y yo dije, oye, mira, que creo que un programa de comunicación podría funcionar con Uriol. Y ahí sí que me apoyó, el cole me apoyó. Me dijo, sí, creemos que Uriol le podría venir muy bien un programa de comunicación. Hasta entonces los programas que habían gratuitos pues no me los recomendaron y yo dije, no, bueno, pues ahorro y le compro un programa de comunicación a Uriol, concretamente Grid 3. Muy bien, le compré el programa de comunicación con toda mi dificultad económica en aquel momento, pero yo súper claro lo tenía. Digo, pues bueno, como no veo alternativas, digo, vamos a ver qué pasa con el programa de comunicación, ¿no? Y muy bien, le doy el programa de comunicación y es, muy bien, Uriol, mira, aquí tienes tu voz, ya puedes empezar a usarla. Vale, ¿y ahora quién le enseña? Porque ni yo, ni todos los profesionales que estaban alrededor de mi hijo habían utilizado nunca un comunicador. En el cole tampoco. Y todas las enseñanzas que yo tenía venían de PEX. Y además a mí me llega el comunicador y yo digo, uy,
la persona que me lo configuró hizo lo que yo le dije como mamá inexperta, que no tiene ni idea. Mira, pues toda su libreta de texto, así tal cual, me la metes en su comunicador. Y me hizo caso, no me dijo que no, me lo hizo. Y cuando llegó aquello, me puse yo ahí, porque es verdad que es un programa maravilloso, que tú lo puedes configurar y hacer, y lo adapté de la manera que yo creía que era mucho más fácil para Oriol poder comunicar, ¿no? Estuvimos un año sin asesoramiento, sin guía, sin acompañamiento, sin formación, y él usaba su comunicador. ¿Pero qué? Seguimos solo pidiendo chocolate, tablet, yogur, súper feliz, porque lo pide de una manera mucho más fácil. Pero mirad el vídeo. Quiero comer. Ai, t'has confós. On volies anar, tu? Què vols? Jugar. Ah, Tablet. ¿eso es lo que quieres? Quiero comer, jugar, tablet. Bueno. ¿Quieres la tablet? Sí, es lo que tú quieres, ¿verdad? ¿La tablet? Di sí. Ahora hablaremos de mis Vale, habilidades. sí. Como interlocutora, pobre niño, me está diciendo que quiere la tablet, le pregunto, me vuelve a decir que sí, le vuelvo a decir que me diga que sí con la cabeza, digo, por favor, si ya me lo ha dicho que quiere la tablet, ¿no? Ahora hablaremos de cómo hablamos con nuestros hijos, ¿no? Ahora os contaré qué problema había con el comunicador, ¿vale? Yo pensaba que estaba maravilloso, pero sí que es verdad que lo usaba, era muy feliz. Esto solo llevaba 2 meses con el comunicador, y así lo usaba, pero nos pasamos ese año así anclados hasta, como hablaba esta mañana, en aquel entonces estaba en la junta directiva de la Asociación Síndrome de Angelman y teníamos intereses comunes, los padres que estábamos allí. Teníamos esos intereses de decir, tiene que haber algo más, no puede ser que haya esto y ya está, ¿vale? Y se inició un proyecto de comunicación con lo que es la empresa Quinera actualmente, ¿no? Esto es hace 5 años. ¿Por qué? No nos conformábamos con lo que había, teníamos la necesidad de encontrar aquello que permitiera a nuestros hijos comunicarse de una manera mucho más efectiva y también, ¿por qué no? Queríamos demostrar que esto era posible. ¿Por qué a nuestros hijos ya se les asumía esa discapacidad como para poder usarlo? ¿Por qué parecía que solo eran candidatos niños con parálisis cerebral a los que se les asumía competencia intelectual o niños con TEA? ¿Por qué cuando te lleva un síndrome genético con esa etiqueta de retraso mental no eran candidatos a utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? Ay, ¿y a mí qué me ofreció aquí? Pues mira, respiré. Formación a las familias, a los profesionales que estaban alrededor, que trabajaban con nuestros hijos, maestros, logopedas, terapeutas, varios, todos podían ir a estas formaciones. Asesoramiento y guía en todo el proceso de implementación. Durante 2-3 años tuve este asesoramiento. En definitiva, por fin otra vez me dejé de sentir sola. ¿Y qué supuso para mí? Pues otra vez una liberación, como cuando fui a los cursos de PECS, ¿no? Porque es lo que hablábamos, o sea, tanto tener un comunicador como enseñar a usarlo no es fácil si nadie te enseña a ello, ¿no? Es decir, bueno, yo pongo el ejemplo de si a mí ahora de repente viene alguien y me pone todo el diccionario de las palabras en inglés en mi cerebro, pero nadie me dice qué significa cada palabra y para qué se usa, pues no me va a servir para nada. Si yo le doy a mi hijo un comunicador que teóricamente es el Ferrari de los comunicadores y todas las palabras del mundo, pero si él no reconoce los símbolos, ni conoce las palabras, ni para qué se usan, ¿cómo lo va a usar, ¿no? Y es esto, todo se requiere de instrucción y a mí por fin este proyecto me brindó una maestra que es Begoña Llorens, que actualmente es compañera mía en Alfasac, que yo se lo debo todo, porque ella hizo lo que nadie más había hecho hasta en ese momento, ¿no? Que fue creer en mi hijo y también me dio a conocer lo que era el lenguaje natural asistido, ¿no? Que es la metodología de enseñanza con evidencia científica para enseñar a usar pues, sistemas pictográficos, ¿no? Y con todas estas formaciones, pues, ¿qué aprendí? Pues que tener un comunicador de alta tecnología como teníamos, tan caro y que era un Ferrari, no quería decir que fuera un SAC que le permitiera desarrollar su lenguaje y su comunicación. Esta cita me gusta muchísimo porque siempre me hace reflexionar, ¿no?
cuando tú eliges cuántas palabras debe tener un SAC, estás eligiendo el tamaño de su mundo. Entonces, elige con cuidado, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo. Cuando tenemos que decidir qué palabras tiene que tener un comunicador, si muchas, si pocas, cómo configurar el vocabulario, esto es algo que la familia no debería hacerlo, ¿no? Como yo lo hice, tienes asesoramiento, necesitas a alguien especializado, a alguien que evalúe a tu hijo, a tu alumno, y que te asesore de qué manera, ¿no? Podría ser mejor. Y es algo como es causa-efecto muchas veces, nunca sabes qué va a ser mejor, ¿no? A veces hay cosas que funcionan, ¿no? Y le vas dando la vuelta, ¿no? Y yo siempre explico esto, y lo digo en esta charla, porque de alguna manera también creé el blog pues, para divulgar todos aquellos errores que yo había cometido, no que, que otra gente no cayera en los mismos errores, ¿no? O que no cayera en lo mismo, es decir, es que me tiro a la piscina sin agua. Después de las formaciones entendí por qué Oriol se comunicaba solo para pedir, pero es que no podía hacer otra cosa. No sé si os habéis fijado cómo tenía el comunicador. Él podía hacer una frase gramaticalmente correcta porque directamente cada palabra le saltaba a otra pantalla. Entonces, él realmente no comunicaba porque se supiese los verbos. Él se comunicaba porque sabía que si tocaba eso, después salía otra cosa que tocaba y después por fin le salía la comida o le salían los juguetes, ¿no? ¿Qué pasaba con ello? Que muy bien, me estaba haciendo la frase, que yo hablaba por él, pero directamente pues no está entendiendo lo que me está realmente comunicar, ¿no? Es la manera de conseguir el chocolate, es la manera de conseguir la tablet, ¿no? Pero no le permitía ir mucho más allá de pedir cosas. Y pedir cosas ya lo hacía antes con su libreta de PECS. Y entendí que las expectativas importan. A la hora de diseñar un comunicador, a la hora de escoger un comunicador, es muy importante entender esto, entenderlo de las palabras, lo importante que es escoger aquellas palabras, porque directamente nosotros no podemos saber cuánto realmente saben, ¿no? O sea, ¿cuánto lenguaje tiene un niño que no puede hablar? Si no tiene las herramientas ni la oportunidad de enseñarnos lo que sabe, no nos lo va a mostrar. Pero es que es más que eso, es decir, si nosotros no le ofrecemos esas palabras, no las van a poder aprender nunca, ¿no? Entonces, si yo le pongo un comunicador a mi hijo donde solo tengo la posibilidad de que escoja entre 6 palabras, las otras 6 a lo mejor no las va a poder aprender, ¿no? Entonces es muy importante pues, acompañarse de buenos profesionales a la hora de evaluar cuál es el programa, cuál es el vocabulario, para, sobre todo, pues no limitar, no ser nosotros los que les ponemos el propio techo, ¿no? O sea, muchas veces somos nosotros mismos quien creemos que no son capaces, le ponemos ese techo. Pues hay que aspirar alto. Y lo que hablaba, o sea, este es el comunicador, bueno, no, ahora ha cambiado un poco, porque esto es dinámico, ¿no? Que tiene Oriol, ¿usa estas palabras? Pues no, la mitad, no, las usa. Pero si no están, al igual no las va a aprender nunca, ¿no? Si yo no están, no se las voy a poder enseñar, no las aprenderá nunca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología de enseñanza que utilizamos, que aprendí en el proyecto? El lenguaje natural asistido. Y por fin fue una estrategia de enseñanza, un conjunto de estrategias de enseñanza o sea, amable, como digo yo. Amable con mi manera de concebir lo que era el juego, la enseñanza en mi hijo, ¿no? Yo además, ya lo sabéis muchos, yo ahora yo soy multitarea y me dedico a muchas cosas, y una de ellas, mi profesión es veterinaria. Y yo siempre decía, es que esto de PECS es como lo que hacemos para adiestrar a los perros. ¿No? O sea, de la metodología Skinner, así. Y yo me sentía así con mi hijo. Y además es que me prohibían el poder, si se comunicaba haciendo un gesto, pues no le podía validar. Me parecía injustísimo que un niño con tantísimas barreras como tenía no pudiera validar esa comunicación. Entonces, por fin era como una metodología amable con mi propio hijo. ¿Cuál es el objetivo del lenguaje natural asistido?
pues a acompañar el habla, mientras hablamos, a señalar simultáneamente el símbolo pictográfico correspondiente a la palabra. Esto que parece muy fácil, que es, vale, mientras yo hablo y yo señalo la palabra, pues es mucho más complicado, ¿vale? ¿Pero para qué? Pues eso, pues proporcionar un modelo, lo que hablábamos. ¿Cómo aprenden? Al principio, copiando, ¿no? Igual que los niños neurotípicos aprenden a hablar, pues porque todos les hablamos, ¿no? Pues bueno, si yo quiero que te comuniques con un comunicador, lo que yo voy a hacer es utilizar el comunicador. Y así también, a la hora que nosotros enseñamos de esta manera a entender el significado de los símbolos. Mientras hablamos, los señalamos, y de señalar muchas veces en diferentes oportunidades comunicativas, el niño acaba entendiendo que ese símbolo significa, por ejemplo, que me den más comida o que le pongan más música, y que se utiliza en muchas situaciones diferentes. Esto es un ejemplo de un vídeo modelando al principio del proyecto, y veréis qué fácil no es, y que yo soy la primera que me sentía súper inútil, porque estás como hablando, buscando el pictograma, intentando señalar, y dentro del lenguaje natural asistido hay muchísimas estrategias, ¿no?, que después te ayudan, pues, a ser mejor interlocutor, ¿no? Pero sí que es verdad que, aunque a veces no lo modelemos de la mejor manera, es mejor hacerlo a no hacerlo, ¿no? Porque al final todo se aprende, pues, practicando. Yo tengo el micrófono. ¿Quieres? Querer. ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Estrellita. Vamos a ver. ¿Tú quieres cantar la canción de Estrellita? Es que empiezo a cantar. Y canto muy mal, y hace un sol muy chulo. Bueno, si ves por qué tardaba tanto en modelar, porque yo era la primera que no sabía dónde estaban las palabras. Es súper interesante que aprenderlas, porque si no, muchas veces esa oportunidad comunicativa tan chula, y además como familias, ¿en qué momento enseñamos? En el momento de juego, en el momento de rutinas, en el día a día, con la motivación del juego, como decía Víctor, ¿no? Como yo lo hablaba con Ruth ayer, digo, es que yo siento a Oriol hacer algo, algunas fichas no, pero decir, bueno, pasamos, es muy vago, es muy mal estudiante mi hijo, vamos a mirar las letras, y lo que me hace es, ya está. Esa palabra sí que la sabe, el ya está, esa sí que la sabe. Me refiero a que enseñar a comunicar es tan y tan importante que lo que no puede ser es que ellos tengan rechazo a un comunicador porque crean que es la hora de trabajar. Eso no se trabaja. La comunicación se aprende en el día a día. Y aprendí, como decían esta mañana Ruth y Melania, que no solo tenía que poner el foco en mi hijo, en lo que él era capaz de aprender, sino en lo que el resto éramos capaces de enseñarle y seguir aprendiendo a hacerlo mejor. Y sigo aprendiendo cada día a hacerlo mejor. Es que no es, además que cuando más sé, más me doy cuenta de lo poco y lo mal que lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelado del lenguaje natural asistido se tiene que realizar como si se tratase de un idioma, durante el mayor tiempo posible, en contextos variados, con diferentes personas y para diferentes propósitos comunicativos. Y por eso es tan importante hacer equipo. Por eso es lo que hablábamos esta mañana, que ha sido muy, muy chula esta mesa redonda, ¿no? Porque no solo hay que involucrar a la familia, también al equipo docente, a los terapeutas externos, porque si todos ellos están involucrados en la enseñanza del SAC de forma coordinada, pues hay mucha mayor motivación, pues, por parte de todos, ¿no? Y mucha mayor implicación. Lo que hablábamos de la falta de implicación, de la mala actitud. O sea, todos tienen que ser tenidos en cuenta, pero la familia es el pilar principal, porque al final nosotros somos los que vamos a tener nuestros hijos un montón de años. Es lo que hablábamos de los profesores. Pues formas a un profesor el año que viene, se va. O ese terapeuta, ese logopeda que te gusta tanto, a los 3 años se va a otra población o a otro centro de terapias. Y tú te quedas ahí con la cara de, ostras, tanto esfuerzo en formar a este profesional o implicar a la escuela, ya, pero si nosotros no tenemos esa lucha,
¿quién la va a tener, ¿no? Entonces, a ver cómo dedicamos esa energía. Pero es verdad que las cosas en equipo, pues siempre llegamos mejor, más rápido al puerto. Y también aprendí a ser mejor interlocutor de mi hijo. O sea, descubrí que me comunicaba fatal con él. Porque además yo soy una persona que hablo muchísimo, pero llegaba a casa y él no hablaba y eso era calma. Y esto no quiere decir que lo haga el resto, es algo que yo hacía. Y no le hablaba, no le preguntaba cómo había ido el cole. Entonces, si tú no le hablas, no estás puesto al lenguaje. Además, continuamente, después haces preguntas continuamente, ¿no? Aprendí a ponerle voz a sus pensamientos y a los míos, a atribuir significado a todos esos intentos comunicativos, a intentar ser mejor interlocutora con él, a que haya mucha comunicación con el cole para que podamos entender todos los intentos comunicativos. Ayer explicaba una anécdota a Ruth. Él estaba muy emocionado porque se iba a ir a una casa rural que vamos cada año a la nieve, a bajar en trineo, que tampoco le gusta el trineo, pero bueno, lo que le gusta es el sarao. Y de repente me encuentro el comunicador en casa, una cuadrícula en la que pone excursión, montaña, nieve, con unas fotos que yo había puesto, pero del año pasado. Claro, ¿qué me pasó? Que realmente en el cole ellos no sabían de qué iba. Ellos a lo mejor pensaron, pues ha visto las fotos del año pasado y ha querido explicar cuándo fue la nieve. Y lo que él quería decir es que se iba a ir ese fin de semana a la nieve. Pero él todavía no es un comunicador autónomo y no sé si algún día lo será. Pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es intentar validar toda esa intención comunicativa para que no se frustre, porque él está haciendo un esfuerzo enorme en explicar a ese profesor que se va a ir a la nieve. Si yo le hubiera explicado, oye, mira, que si te dice este fin de semana voy a ir a la nieve y tal, pues él hubiera sido como mucho más hábil y le hubiera dicho, ay, Oriol, qué bien que te vas a la nieve. Y Oriol hubiera sido súper feliz en aquel momento, ¿no? Por eso es tan importante esta agenda escrita. Yo siempre digo, yo llego al fin del lunes y le digo, sabe más de mi vida que profesor. Hemos ido con el abuelo, hemos visto tiets, no sé qué, porque a saber qué le va a querer contar Oriol, ¿no? Entonces, es súper importante, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos, descubrí que cualquier actividad con mi hijo, para él se convertía en un examen. O sea, leíamos los cuentos, ¿y dónde está el patito? ¿Y qué hace el gato? Era terriblemente tedioso para él. No sé cómo vosotros expliquéis los cuentos a vuestros hijos, pero continuamente los papás estamos evaluando cuánto saben. No hay necesidad. ¿Por qué no le puedo leer un cuento igual que se lo leo a su hermano? ¿No? Disfrutar del cuento y ya está. Y de manera indirecta, pues va a aprender pues lo que son los animales y va a aprender lenguaje y yo le voy a modelar. Pero es que al final la lectura de un cuento se convertía en un trabajo de, ya está, de cerrarme el cuento y decir, mira, mamá, déjame tranquila, ¿no? Y muy importante, lograr nuestro empoderamiento como familia, ¿no? El que yo estuviera formada, el que yo siguiera formándome, hizo en tener muy claro cuál era el camino. El no dudar cuando me decían, tu hijo no es capaz, o creemos que esta no es la metodología, o creemos que como así está configurado el comunicador, no le va a funcionar. No. Yo tenía ya argumentos para rebatir toda la gente que me quería, que no quería o que me decía que no. Otra cosa es que tenga ganas de discutir, luchar, porque a veces hablar con necios, yo siempre digo, lo importante es visibilizar y hacer ese cambio de mirada. Y si no puede ser de un día para otro, que sea progresivo y que poco a poquito, sabe mal que tenga que demostrar que es capaz de utilizar un comunicador para que se lo enseñen o para que se lo incluyan en la escuela. Pero al final son batallas que tienes que ir lidiando poquito a poquito, ¿no? Y bueno, aquí es cuando, como explicaba esta mañana, aquí es cuando empezó mi camino con la divulgación. Me parecía súper injusto que todo aquello que yo estaba aprendiendo no llegara a las familias. Me parecía injustísimo. Yo me había encontrado muy perdida los primeros años hasta que llegué a este proyecto de comunicación. Éramos solo 12 familias las afortunadas. Y además, como mucha gente iba viendo los vídeos, que todavía no los publicaba, pero la gente de la asociación, pues muchas familias decían, pues voy a comprar un comunicador. Y yo pensando, no, ¿qué vais a hacer? Vais a hacer los mismos errores que hizo yo.
comprarme un comunicador, pero no tener ni idea de qué manera enseñárselo a vuestros hijos. Al final, niños con grandes barreras de todo tipo, ¿no? Entonces, como ya me cansaba de hablar por teléfono, digo, bueno, mira, lo publico en un blog y si lo leéis, bien. Sin saber que aquello dio luz a muchas familias, porque al ver a Oriol con un diagnóstico de síndrome de Angelman utilizando el comunicador, dijeron, por favor, si este niño con este diagnóstico lo usa, ¿por qué al mío, que teóricamente tiene menos barreras cognitivas ni físicas, ni siquiera tiene un diagnóstico, me dicen que no? Y entonces, muchas familias vinieron detrás de mí, familias que sus hijos están ya escribiendo, que siguen sin hablar, pero están escribiendo, ¿no? Y al final dije, bueno, pues mal que bien, no es mala la labor que he hecho divulgando, porque lo que he hecho ha sido una revolución familiar de pensar en, hey, que quizá esos profesionales que a mí me están asesorando, quizá no están reciclados, quizá todavía pues no han llegado a esto, porque son ellos quienes tienen que tomar las decisiones sin conocer bien todo el contexto, porque al final los que mejor conocemos a nuestros hijos somos nosotros, pero cuidado, somos nosotros, pero necesitamos de ese asesoramiento experto. Y luego y más tarde, pues nada, 5 mamás locas, como digo yo, que no lo somos. Junto con Begoña, que es nuestro nexo de unión, pues pudimos formar AlphaSAC, pero realmente era para seguir esta lucha de la visibilización, divulgación, investigación, formación de calidad, y en eso estamos, ¿no? O sea, no llevamos ni 3 años, pero creemos que estamos consiguiendo mucho, sobre todo cambiando miradas. ¿Y qué supuso para Oriol? Pues bueno, nos queda un larguísimo camino por recorrer, pero por fin él ha aprendido que la vida va mucho más allá de pedir cosas. Esta frase, esto ya hace un año y tiene 1000 de estas, pero al final recurres a las fotos de siempre, ¿no? Me quería decir que estaba muy contento, excursión multiplicado por infinito. O sea, estaba muy contento porque se iba de excursión ese día, se iba a hacer vela. Cuntena, excursió, y porque no le da más excursió. Y cuando le da al botón de hablar, te revienta la cabeza, ¿eh? O sea, en bucle, pero igual con el hermano y el Pikachu cuando era más pequeño, ¿no? O sea, ¿por qué no? Está muy emocionado y dice las cosas un montón de veces. Oye, pero qué guay, ¿no? Que me quiera decir que está contento porque se va de excursión. Eso no lo podía comunicar antes con su libreta de PECs, ni con los gestos que él puede hacer, que la mitad son inventados. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues esto, tenemos claro que el comunicador no es la finalidad, es la herramienta, es su voz y le tiene que acompañar allá donde vaya. Y lo incluimos de una manera natural pues, en todos los lugares, en todos los momentos de juego y en cualquier oportunidad donde pueda comunicar. Y aquí el día está lleno. En la casa, en la escuela, parque y ocio, y cuanto más interlocutores, mejor. Siempre digo esta foto, y siempre lo digo en los cursos, pongo la foto de Oriol en su patinete, porque está haciendo 3 cosas que para mí me parecían como súper complicadas para él. Una es ir en patinete, un niño con graves problemas motores. Y yo nunca le compraba un patinete porque decía, si es que no podrá, ¿para qué le voy a comprar un patinete? Y entonces cogía el del hermano y dije, bueno, va, pues le compro un patinete de 3 ruedas y se aprende, pues bien. Vale, aprender en patinete, súper feliz con su patinete y a todos los lugares quiere ir con su patinete. Si yo no le doy la oportunidad de aprender, se hubiera perdido algo como muy divertido para él, que es ir en patinete. Yo no sé ir en patinete, no me caigo, no lo echo de menos tampoco, pero a lo mejor descubriría que también me gusta, ¿no? La mascarilla, pensé que nunca la podría llevar. La lleva mal puesta, pero la consigue llevar. Y el comunicador colgado. Esto no es de un día para el otro. Roma no se hizo en un día. Conseguir que mi hijo aceptara llevar un comunicador colgado, a lo mejor fueron 2 años, pero se consigue. Entonces estamos en lo mismo. Si yo creo que mi hijo no va a poder comunicarse nunca, no le compro un comunicador. Vale, pues entonces a lo mejor es lo que hablamos, es que como voy a gastar yo el dinero en algo que a lo mejor no lo usa, y tú sabes que lo usará, démosle la oportunidad, démosle la herramienta, démosle la enseñanza, y ya no lo demostrará, ¿no? De excursión, hombre, si me quiere decir qué pájaro más bonito hay por ahí, me dice, ¿y en el patinete qué lo usa? ¿Cómo lo va a usar? Si lo usa se cae. Pero si quiere parar y explicarme algo, es muy hipócrita por mi parte quitarle su voz, ¿no? Aunque sí que es verdad que tiene muchas otras modalidades comunicativas, pero bueno, si él me dice, bueno, mamá, pues ahora toma, pues no le voy a insistir muchísimo, ¿no? Pero si lo lleva, si no le molesta, pues que tenga claro que es su voz y que le tiene que acompañar.
Y además aceptamos siempre la multimodalidad. Se comunica de muchísimas maneras. Dice alguna palabra, vocalizaciones, gestos que se inventan. Y además nos apoyamos en lo que son los comunicadores de baja tecnología, porque la alta tecnología no es compatible muchas veces en depende de qué lugares. Y yo lo que hago es dar oportunidades para que puedan modelar en todos los lugares. Si va a un campamento de verano y hay mucha agua, plastificado. Pero se lo plastifico a él y al monitor. Y el monitor que lo pueda llevar colgado. Es que no lo usa. Digo, bueno, pues úsalo tú. Porque ya no va solo de que lo use él, va el que tú lo uses, ¿no? Entonces, también es verdad que se convierte pues una continua, no continua lucha, sino es decir, que allá donde vayas tienes que enseñar a esas personas a lo que es el moderado del lenguaje natural asistido, ¿no? El moderado del comunicador, ¿no? Y de alguna manera, aceptar esa multimodalidad. Si mi hijo me hace así, que yo tengo muy claro que lo que quiere decirme es que le ponga cremita, que se quiere ir a la playa, yo le entiendo. Y digo, no, Oriol, no vamos a ir a la playa, ¿qué hace? Estamos a 3 grados, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer es hacerle bilingüe, como digo yo. Muy bien, te voy a enseñar, yo te entiendo, pero yo te voy a enseñar a cómo comunicarlo de una manera más funcional para que todo el mundo te pueda entender. Y funciona. Yo siempre digo, ahora él hacía para pedirme agua. Después por fin aprendí a decir haga, pero para que no lo entienda, si él insiste mucho y no le llevo el agua, al final me lleva con el comunicador diciéndome, quiero agua, genial, no te vas a morir de sed, hijo, ¿vale? Y aunque sigue pidiendo, pues como todos hacemos, ¿tienes la diferencia del comunicador al del principio? Oriol, a ver, ¿qué quieres comer? Mira, hay arroz. Y hay fideuá, hay patatas. ¿Qué quieres? A ver. ¿Tú quieres comer fideuá? Pues habrá que decírselo a la camarera, ¿verdad? Nos pedimos cuando vamos a un restaurante. Además, Oriol es de morro fino, no va a pedir unos macarrones, ¿no? Ni un menú infantil, ¿no? Te va a pedir una paella, una fideuá, un entrecot, ¿vale? Alexa, nuestro último descubrimiento. ¡Cuánto poder! Me la tiene esclavizada. Lleva un mes en casa, Alexa. Al día siguiente, mira lo que hacía. Alexa, cumpleaños. Reproduciendo de forma aleatoria cumpleaños feliz y canciones sin con música. ¿Cumpleaños? Para él que el lunes es su Pero si todavía no es tu cumpleaños. Un mes. De la Adrià tampoco, pronto. Fiesta. Eres un fiestero. ¿Cómo hemos dicho que Alexa responde? Fiesta, ¿no? Es lo que hablamos hoy. Cuando hay motivación, tú puedes estar trabajando 1000 verbos, pero la Alexa, el pictograma de Alexa, tardó en un día. Y es terrible. Además, que fue como a las 7 de la mañana, me puso el cantajuegos. Y yo, ¿qué hace Alexa con el cantajuegos? Y le veo el comunicador a las 7 de la mañana, Alexa, cantajuegos. Digo, ¿en serio? O sea, quedé flipada, porque es que no le había dado tiempo ni a aprenderlo, ¿no? Lo calamos. Jugamos mientras aprendemos. No, dejé de sentarlo, insertar cositas, ni trabajar gumers, ni trabajar... No, le damos la vuelta a ese juego e intentamos aprender con ese juego. Y esto es jugando a Simón dice... Vamos a hacer lo que nos manda Oriol. Y Oriol nos manda... ¡Abajo! El comunicador le da oportunidad de participar en el juego. Oye, ¿dónde van las manos, Oriol? Peinar. Ah, vale, tú le mandas. ¿Cómo? No te he escuchado. ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Ahora qué toca? ¡Delante! Tenemos delante, atrás, abajo, ¿Qué arriba, más? lo está pasando genial. Puede participar en un juego que antes no podía participar, seguramente, ¿no? También conversamos sobre temas trascendentales para él
que obviamente, como va de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, pues tiene que ver con las navidades, los circos, los carnavales, la feria, ¿vale? Y este vídeo... Escribir, escribir, regalar, escribir, Papá Noel carta. Eso es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres escribir la carta Carta. a Papá Noel, verdad? Ah, los Reyes Magos. ¿A quién? ¿A los Reyes Magos o Papá Noel? ¿Tú quién quieres que venga? O sea, escribimos a los Reyes mejor, ¿no? A los dos. Papá Noel. A Papá Noel. Pues sale. Uriol hoy se ha declarado fan de Papá Noel, ¿a que sí? Pues no vivo el hermano que le dice que le quiere escribir la carta a los dos, ¿no? Ay, que se acabó. Un minuto, ¿eh? Calla. ¿Vale? No he puesto vídeos este año porque 2 meses antes ya me estaba pidiendo escribir la carta a los Reyes Magos. 2 meses antes. Esta fue en septiembre del año pasado. Ahora hemos como postergado, ¿no? Pero, ¿en qué momento antes podía tener la palabra escribir, carta, Papá Noel, Reyes Magos? Para él es súper importante comunicar de eso. Es lo que le gusta, es de lo que le gusta a él hablar. Aunque a mí me tiene la cabeza así, porque al final son 2 meses que hasta ha pasado Navidad y él todavía está enganchado con la carta de Papá Noel. Es que no van a venir por mucho que escribes una carta otra vez, ¿no? Pero es lo que a él le hace feliz. Aumentamos la calidad de vida también, la felicidad, ¿no? De poder hablar de lo que él quiere, no de lo que yo quiero que me hable, sobre de qué color es la jirafa. Y aunque nos sigue quedando un largo camino, yo la verdad es que le queda muchísima vida y a mí mucha energía todavía, para seguir brindándole pues, todas las herramientas y oportunidades para luchar por su derecho a comunicarse. Y al final me gusta poner estas fotos porque de ese diagnóstico de a lo mejor no camina, ¿no? Al igual no comunica o no habla, pues, oye, de dar esperanza a otras familias, ¿no? De no quedarnos con esa etiqueta que te pone el doctor, porque realmente nadie sabe lo que uno es capaz de hacer, ¿no? Y aquí estamos en Aiguastortas, haciendo un super sendero. Y aquí está trepando, porque el límite es el cielo, ¿no? Como dice Ruth muchas veces. Porque los niños sin lenguaje oral pueden tener mucho que decir y tenemos que darles la oportunidad para hacerlo. Una vez leí esta cita, la tenía puesta en mi blog, pero realmente no sabía que la había dicho. Fliparéis porque luego vi que la había escrito un pediatra porque su hija era de alta demanda. Nuestro papel como padres será como el de un jardinero. No podemos cambiar el color de una flor ni decidir el día en que florece, pero sí podemos quitar la maleza y podar la planta para que florezca de manera más bella. Me gusta la cita porque de alguna manera yo no puedo cambiar la condición de mi hijo, pero sí que puedo puedo ir quitando esa maleza y podando la planta para que Uriol muestre al mundo todo su potencial y sea más feliz pudiendo comunicar, si él quiere, porque está en su voluntad. Pero los padres al final tenemos que acompañar, esa condición no la vamos a cambiar, pero vamos a acompañar y facilitar que su vida sea más feliz. Yo creo que comunicando más es más feliz. Y podéis pensar, bueno, pues que Uriol lleva 5 años con un comunicador y todavía no puede hacer una frase gramaticalmente correcta, no sé qué sea para pedir. Pero es que, ¿y si no lo tuviera? ¿Y si no lo tuviera? ¿Dónde está ese éxito, no? Es que en cada niño, en cada usuario va a ser diferente, pero yo estoy segura que es mucho más feliz pudiendo comunicar lo que me quiere comunicar ahora que lo que hacía hace 5 años. Y no sé dónde está este hecho, no sé dónde llegará. Y bueno, dicho esto, ya que me estoy pasando, me despido, y Uriol también. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. ¡Ah! Choca esas 5. ¡Chocamos! ¿Es adiós? Adiós. Muchísimas gracias.